Bien, pues vamos abriendo la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 11, continuamos. Hoy del versículo 17 al 27. Voy a pedir que nos pongamos de pie para darle lectura. Y dice así la palabra de Dios. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, que has venido al mundo. Amén, Señor. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre eterno, Padre celestial, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reconociendo que tú eres el Dios de la vida, el Dios de la esperanza y el Dios de toda consolación. Te damos gracias por permitirnos reunirnos como tu iglesia, para adorarte, para exaltarte, para escuchar tu santa palabra. Hoy reconocemos que nosotros mismos no podemos comprender las cosas espirituales, por eso te pedimos humildemente que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento, que abra nuestros corazones para recibir tu verdad y la verdad de tu palabra. Quita toda distracción, toda dureza, toda incredulidad y concédenos un espíritu humilde y atento. Señor, mientras meditamos en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que confirmes nuestra fe, que fortalezcas nuestra esperanza y que nos recuerdes que Cristo, en Él tenemos toda la victoria, aún sobre la muerte. Que tu palabra traiga consuelo al afligido, esperanza al que está débil y convicción al que necesita volverse a ti. Padre, te lo pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a sentarnos. Ok, entonces el día de hoy el tema lleva por título Cristo, la resurrección y la vida. Hermano, todos hemos tenido momentos en los que sentimos que Dios llega tarde a nuestra vida, a nuestra oración, que estamos esperando, que estamos confiando en Él, pero pareciera ser que a veces la situación empeora. Y creemos que Dios no está obrando en el momento que lo necesitamos, en el momento que nosotros creemos que debe de ser correcto, que Él debería de obrar. ¿Se dan cuenta en este pasaje cuando Jesús llega a Betania? Lázaro ya está muerto. No está enfermo, está muerto. Y no solamente es que esté muerto, sino que aquí Juan está especificando algo, ¿verdad? Está diciendo que lleva 4 días en el sepulcro. Y este detalle que está poniendo aquí el apóstol Juan no es ninguna casualidad. Lo está poniendo por una intención. Quiere que entendamos que humanamente ya no había ninguna esperanza para ese hombre. Pero justo en ese mismo escenario que está trayendo Juan a la vista de nosotros, ese escenario de desesperanza total, donde Jesús revela una de las verdades más gloriosas del Evangelio. Esa declaración de yo soy la resurrección y la vida. Eso es lo que precisamente vamos a comprender el día de hoy. ¿Por qué Juan puso esto específicamente de los 4 días? ¿Por qué Jesús llegó tarde? ¿Por qué Jesús llegó 4 días de su muerte? Porque todo tiene un propósito y un hecho. Y eso es lo que vamos a entender este día. Hermanos, este pasaje nos va a enseñar algo bien fundamental. Que la esperanza cristiana no es primero
un evento futuro. Si no es la esperanza cristiana, es una persona que está presente, y esa persona es Cristo. Pero para antes vamos a ver el milagro. Antes de ver más bien el milagro, Jesús primero trata el corazón de una persona, y vamos a ver eso ya. Fíjense en el versículo 17, es con el que abrimos el texto. Dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Recordemos que lo que quedamos es que Jesús ya había decidido acudir a ver a Marta, a ver a María, y cuando él llega dice que ya llevaba 4 días en el sepulcro Lázaro. Ese detalle intencional que les repito pone Juan en este texto. Miren, hermanos, había una creencia judía rabínica, porque esa era popular, no era una doctrina bien establecida, sino que era de los rabinos, a donde ellos decían que 3 días duraba el alma intentando regresar al cuerpo de la persona fallecida. Después de 3 días, esa persona, más bien el alma, se daba cuenta que en su cara, que era lo primero que se empieza a descomponer, que ya no podía regresar, y después de ahí el alma se iba. De hecho, si tú vas a los escritos rabínicos, el Midrash Rabbah, en Génesis capítulo 100, versículo 7, dice: durante 3 días el alma va y viene del cuerpo, pensando que volverá a él, pero cuando ve que el rostro ha cambiado, lo abandona y se va. Esto nos da a entender que esa enseñanza rabínica actualmente sigue. En el Talmud judío esto se sigue enseñando, que durante 3 días el alma va y viene y quiere regresar al cuerpo, como resucitar, a ver si puede volver a tener vida, pero cuando ve que el cuerpo se está descomponiendo, entonces el alma se va. Vamos a comprender esto, no es importante, porque cuando nosotros nos acercamos a la Escritura tenemos que comprender en el momento, en el contexto, qué se creía, qué había, qué pasaba, para nosotros poder comprender mejor la palabra, para no sacar, como muchas veces se hace, de contexto la palabra, entender en ese momento qué pensaban. Entonces estamos hablando que esa iglesia del primer siglo tenía este mismo pensar. Entonces, ¿por qué Juan lo está haciendo intencionalmente de poner los 4 días? Porque él quiere que entendamos que para las fuerzas humanas, para el conocimiento humano, para la esperanza humana, ya no había ninguna sola esperanza. Porque ellos podrían decir, si en 3 días el alma está queriendo regresar, quizá todavía pueda haber el chance de que un milagro suceda. Pero después del 3er día, en el 4, ya no. Porque para su creencia el alma ya se había ido, el cuerpo ya se estaba descomponiendo. Y más adelante, que no vamos a llegar el día de hoy al milagro, precisamente cuando Jesús se acerca a la tumba, ¿qué le dice Marta? Que ya no, porque el cuerpo, ¿qué? Hiede. O sea que ya estaba en descomposición. Jesús nos quiere enseñar, y Juan nos quiere enseñar también a través de este texto, que, hermanos, cuando ya no hay esperanza, cuando a veces sentimos que todas las puertas se nos cierran, cuando a veces sentimos que ya no hay más que hacer, ahí puede aparecer la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta ahora por qué Jesús intencionalmente también lo hizo al propósito? Cuando van y le dicen que Lázaro estaba enfermo, ¿qué dice él? Se queda 2 días más, para así llegar hasta el 4.º día. Porque precisamente esto era lo que él quería intencionalmente mostrar. Entonces, si vemos que humanamente era imposible ya al 4.º día que algo sucediera con Lázaro, ahí es donde Jesús va a mostrar su gloria. ¿Recuerdan cómo dijo él? No es que esté enfermo ¿para qué? Para que sea la gloria de Dios y la gloria del Hijo. Ese escenario era el que estaba Jesús preparando para ver la gloria. Porque, hermanos, este es un rompeaguas, Dentro del texto del Evangelio de Juan, vamos a ver que a partir de este milagro es cuando ya los judíos ya toman una decisión concreta de qué hacer con Jesús. Porque fue algo que ya cambió completamente la visión. Una señal que Jesús hizo para su gloria, a donde a partir de ahí comienza el reloj
a girar. ¿Para qué? Para que aprendan a Jesús y lo lleven a la cruz, a morir. Entonces está todo bajo el cuidado, bajo la voluntad de Dios. Nada se le escapa. Todo tiene un porqué. Todo tiene un propósito. Podemos entender que a veces Dios permite situaciones sin salida humana. Dios muchas veces permite que la situación llegue al punto donde toda la esperanza humana desaparece, para que entonces ahí la gloria de Cristo sea evidente y para que haya una dependencia total de nosotros hacia Él. Señor, cuando yo no había salida, Señor, cuando ya no sabía qué hacer, tú llegaste, tú obraste, tú hiciste y toda circunstancia cambió. Esa es la dependencia. Señor, reconozco quién eres, reconozco lo que haces por mí, reconozco tu autoridad. Eso es lo que buscan de nosotros. Y nos vamos a dar cuenta con este texto que antes de que suceda ese gran milagro, que Jesús primero hace algo con una persona. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Ahora vamos a ver el entorno del dolor, porque había dolor, hermanos. Fue una muerte verdadera. Dice en el 18 y en el 19, Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Vuelvo a repetir, Juan, eso ya lo había hecho anteriormente, ¿sí? Y lo habíamos expuesto, que 15 estadios es aproximadamente 3 kilómetros. Un lugar cercano. ¿Qué les gusta? 25 minutos, media hora caminando. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su ¿quién? Por su hermano. Dice que muchos habían llegado a consolar. Miren, hermanos, vamos a entender también esto. Para empezar, vemos que aquí hay duelo. Hay acompañamiento de personas, hay una comunidad que se ayuda en ese proceso. Hay un lamento real de las personas, porque tenían un muerto real. Un ser querido, un amigo, un vecino. Para la cultura judía de aquel momento, los primeros 7 días eran 7 días de luto que les llamaban el Shiva. Ese periodo era el más intenso de luto. ¿Qué hacían por lo regular? Por ejemplo, las personas que habían tenido la pérdida se quedaban en casa, no salían durante esos 7 días, no se arreglaban, no se bañaban, no comían comidas ostentosas, aunque lo pudieran tener, no lo hacían porque estaban de luto. Muchas veces ellas se sentaban, las personas se sentaban en una silla, en un banco o incluso en el suelo, y personas durante esos 7 días venían a acompañarlos, a estar con ellos. Incluso podían estar hasta días, horas o días ahí con ellos. ¿Qué hacían? Quizá levantaban una oración, hacían una declaración de la escritura, o simplemente en ese momento recordaban al difunto. Que es algo muy parecido a lo que pasa, ¿verdad? Porque cuando hay una situación así y tú llegas a ir, ¿qué pasa? Por lo regular siempre la persona ya murió y comienzas a recordar, comienzas a platicar, no, y es que esta persona era bien alegre y esta persona era así, cosas de su vida, ¿ok? Y pues das ese apoyo de estar ahí con las personas, quizá a veces hasta simplemente llegar, estar en silencio con ellos, llorar con ellos, lamentarte con ellos. Era un apoyo que durante 7 días las personas hacían. Después habían otros 30 días de luto, les llamaban el Shiloín. Ahí, en esos 30 días, bueno, las personas ya podían hacer sus cosas, sus actividades nuevamente, pero seguían en ese luto. Algo que era curioso también en la cultura judía, que habían unos que les llamaban lloradores, profesionales. Estas personas lloraban en voz alta, cantaban himnos y tocaban flautas, y lo hacían para ver como que más públicamente el luto. Imagínense estas personas estando ahí, a lo mejor las personas en casa, recibiendo a la gente que les venía a apoyar, y estaban estos lloradores profesionales que quizá fuera estaban llorando, o sea, lamentándose grandemente para que públicamente las personas entendieran que en ese lugar se encontraba en luto. De hecho, hay un texto más adelante, Marcos 5:38, que lo menciona. Dice el Evangelio dice, vio gran alboroto y los que lloraban y se lamentaban mucho. Porque ahí estaban esas personas. Entonces, hermanos, yo quiero que con esto entendamos que sí había eso.
en ese momento, cómo se llevaba a cabo y que había un lamento, había una aflicción real en las personas. Sobre todo en este momento, en Marta y en María, que eran las hermanas de Lázaro. Ahora dense cuenta que también para esa época, hermanos, si nunca menciona la palabra de Dios que hayan tenido esposo. Si hubieran tenido esposo, era más fácil que mencionaran al esposo, porque recuérdense que siempre ponían como cabeza o se mencionaba al varón. Quiere decir que a lo mejor eran personas que estaban viudas o nunca se casaron, qué sé yo, pero estaban solteras. Y quien se hacía cargo de ellas, pues estaba ahí, era Lázaro. Imagínense ustedes cómo se sentían las hermanas. Si era el único hombre de la casa, el que sustentaba, el que daba pues ese prestigio, esa ayuda a ese hogar, y que en ese momento Lázaro ya no estuviera, pues se quedaban solas. Y para ese momento, para esa cultura, pues una mujer estar sola o mujeres estar solas, pues no era cosa tan fácil y tan sencilla como quizá hoy lo vemos en nuestros tiempos. Entonces estaban las lágrimas, estaba el dolor real, la pérdida real en su corazón. Entendamos esto, hermanos, el cristianismo no elimina el dolor. Cuando pasa una situación difícil en nuestra vida, es normal que lloremos. No podemos decir, eres cristiano, no te aflijas, no. Es normal. La diferencia es que nosotros como cristianos nos da esperanza. Tenemos esperanza en Cristo, no importando lo que acontezca en nuestra vida. Pero fíjense cómo ahora aparece la primera reacción personal. Porque si nosotros vemos en el versículo 20, dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Vean aquí cómo Juan lo narra, porque dice, recuérdense que están en luto, ellas tenían que permanecer en casa. Pero sin en cambio, cuando se da cuenta que Jesús llega al lugar, Marta dice que sale a recibir a Jesús. María, como lo que estaba pasando, el duelo que estaba sucediendo, ella se queda en casa. No narra tampoco el Evangelio el por qué se quedó en casa. No sabemos si a lo mejor ellas dijeron, es que ya llegó Jesús, y a lo mejor entre ellas acordaron, ve tú a recibirlo, yo me quedo con los que están aquí. O simplemente fue una intención única de Marta de decir, ¿saben qué? Pues yo no espero que llegue él hasta acá, yo voy y lo encuentro. Como una cuestión de fe, de saber y de reconocer quién era Jesús. No está ni una mal ni la otra, hermanos. Dios no está condenando en que una haya tenido quizá un poquito de fe y haya salido a recibirlo, y la otra se haya quedado, porque al final de cuentas estaban pasando un proceso difícil. Pero sí va a mostrar algo en Marta. Ella corre, hermanos, a Dios. Ella corre a Jesús. Ella va a buscar algo, ella quizá necesita algo. Sabe quién es y quizá necesita su palabra, necesita su consuelo. Y de hecho llega expresando algo, miren, en el 21 y el 22. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Aquí muchos predicadores, hermanos, utilizan este texto a veces para decir que Marta tuvo como un reproche hacia Jesús, como un enojo hacia Jesús, como decirle, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero hay muchos otros que dicen que no, era fe de Marta hacia Jesús, obviamente con confusión, con dolor, una fe quizá no al 100%, pero sí una fe puesta en Jesús. ¿Por qué? Porque fíjense, cuando Marta le dice que si hubiera estado aquí su hermano no había muerto, Marta sabía que Jesús tenía el poder para sanar a su hermano. No conocía Marta que Jesús tuviera el poder para resucitarlo, pero sí conocía que Jesús tenía poder porque sabía lo que Jesús había hecho ya anteriormente. Entonces, si hubiera sido un reproche, ¿cómo nos damos cuenta que no fue un reproche? Porque en el 22, luego, le dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ahí estaba la fe. Entonces no puede ser algo que le esté reprochando, porque adelante, luego se nota la fe de Marta. Una fe confundida, una fe con dolor, una fe no completamente, pero lo hay.
de saber que Jesús tiene autoridad, que Jesús tiene poder para hacer ciertas cosas. Ahora, Jesús podría hacer todo lo que Él quisiera. Tenía la autoridad, pero Marta no lo sabía. Y fíjense cómo en esa herida, en esa confusión de Marta, ahora nos damos cuenta también que no fue un reproche porque si no Cristo la hubiera reprendido. Y si ahorita que leamos el versículo 22, al contrario, fíjense la respuesta que le da Jesús, en el 23, perdón. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. La contestación de Jesús es una promesa, que su hermano va a resucitar. Jesús en este momento no le está explicando cómo, no le está explicando cuándo, no le está diciendo de qué manera, pero le está diciendo algo, le está dando una promesa. A veces, hermanos, Dios da promesas claras, pero no siempre da los detalles. Por lo regular, más bien nunca da los detalles. Tú conoces, tú tienes una promesa, ¿sí? Vas a la Biblia y ves muchas promesas, pero no sabes cómo es que se van a cumplir esas promesas. Porque Jesús no lo dice, Dios no te lo dice claramente. Y ahí es a donde obra nuestra fe. ¿Qué nos dice, por ejemplo, Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe verdadera, esa es la fe de un creyente. Yo no sé cómo, pero yo estoy convencido de que Dios lo va a hacer. Yo no sé cuándo, pero yo sé que Dios lo va a hacer. Yo no sé en qué momento ni cómo lo va a hacer. Porque a mis posibilidades humanas yo veo todo lo contrario. Veo un escenario donde no me favorece, pero en absoluto. ¿Pero qué crees? Si tú tienes puesta tu fe y tu convicción en Dios, Dios lo va a hacer. Dios lo va a obrar. Entonces, hermanos, fe es confiar sin ver. Porque cuando tú quieres tener fe, pero quieres ver las cosas, entonces no estás teniendo una fe verdadera. Y fíjense, aquí lo interesante es cómo responde Marta desde una teología. Si Jesús en el 23 le está diciendo, tu hermano va a resucitar. En el 24 Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Hermanos, Marta está respondiendo con una doctrina correcta, la resurrección final. Para ese tiempo había también una doctrina acerca de la resurrección de los últimos tiempos. Se basaban en textos, interpretaban textos como por ejemplo Daniel 12:2, donde dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Estaba por ejemplo Job 19:25 al 26, dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne ha de ver a Dios. Entonces aquí estamos viendo que esto apunta a una esperanza corporal de resurrección, no solamente algo espiritual, sino algo de que va a resucitar, va a volver a tener vida. Había otro texto, por ejemplo, Isaías 26:19 dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Entonces había una doctrina. Ahora, también lo habíamos explicado anteriormente. No todos tenían la misma interpretación al respecto de la Biblia en aquel entonces, como también actualmente, ¿verdad? Hay denominaciones que tienen una interpretación. Los católicos de Roma no interpretan lo mismo como un protestante, un evangélico, etc. Por ejemplo, en aquel momento los fariseos, ellos sí creían en la resurrección, pero los saduceos, ellos negaban la resurrección. Entonces nos podemos dar cuenta que cuanto a esta respuesta de Marta, ella tenía la doctrina fariseica en base a la resurrección. Por eso dice, yo sé que Él resucitará en la resurrección del día postrero. Cuando Jesús le está diciendo, va a resucitar, era porque lo iba a resucitar en el momento. Pero Marta está entendiendo esto como que va a ser algo que va a llegar en un momento, va a ser algo que va a llegar en un tiempo, va a ser algo que va a llegar en un destino, en un final.
porque ellos creían que esto iba a llegar cuando llegara el juicio. Y sabemos que es así. Pero aquí la intención, y esto es lo importante, hermanos, es que Jesús redefine su teología de Marta. Más bien la direcciona al aspecto y al lugar correcto. Porque aunque Marta sabía algo del futuro correctamente, su presente estaba vacío en ese momento. No tenía completamente el conocimiento. ¿Y saben qué es lo que Jesús le quiere mostrar en ese momento? Que la esperanza estaba ahí. Estaba enfrente de ella. Fíjense cómo Jesús en este momento, hermanos, va a llevar a Marta de una doctrina correcta a una revelación personal con Jesús. Y esta es la declaración central, el corazón de este texto. En el número 25, versículo 25 le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Le dice Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Jesús, los hermanos, fíjense cómo está aquí cambiando su teología de Marta. Jesús no le está diciendo: yo soy el que te voy a enseñar la resurrección. No le está diciendo: yo soy el que te traeré la resurrección. No le está diciendo: yo soy el que te anunciaré la resurrección. Le está diciendo: yo soy. Esto le está diciendo como resurrección, como una persona, vida eterna como una persona. Porque, hermanos, donde Cristo está, la muerte pierde toda autoridad. Entonces, teológicamente podemos decir que Jesús está diciendo algo enorme. Él está diciendo: yo tengo la autoridad sobre la vida. Él está diciendo: yo tengo la autoridad sobre la muerte. Yo tengo la fuente de la resurrección, soy yo. Entonces esa resurrección del último día depende de mí. Eso es lo que le está diciendo a Marta. Tú conoces y tienes esa teología y es correcta, pero ¿qué crees? Para que llegue ese momento, para que llegue ese día, va a depender de mí, de mi persona. Si no me tienes a mí, no va a llegar ese día de la resurrección. Eso es lo que le está diciendo. Eso es el cambio que está trayendo a su mente, a su corazón. Hermanos, porque tener a Cristo es tener vida ya en nosotros mismos. Y eso no es algo que Jesús lo haya hecho solamente en esta ocasión. ¿Qué dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué les dijo también en el desierto? Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Es su persona, es su ser. Por eso, hermanos, no entendemos nosotros como cristianos, no hay salvación, no hay resurrección, no hay una vida futura fuera de la persona de Cristo. No puede haber una religión que diga: yo creo en Dios, pero no creo en Cristo. Porque lo hemos externado en muchas ocasiones. Hay muchas religiones allá afuera que incluso hablan de Cristo. ¿Qué pasó la semana pasada? Vieron las noticias, vieron los medios de comunicación que mataron a este líder religioso de los musulmanes. Horas antes él había posteado ahí en sus redes sociales algo acerca de Jesús. Pero, hermanos, los musulmanes, ellos no creen en Jesús como el Dios verdadero. Ellos creen en Jesús como un profeta, como una persona que sí, que dicen ellos, lo envió Dios, un iluminado, un profeta, alguien que nos mostró el camino. Pero Jesús no dice: yo muestro el camino. Jesús dice: yo soy el camino. Entonces podrá haber muchas religiones, muchos lugares donde puedan hablar de Jesús, pero si no tienes la revelación directa de quién es Jesús, no puedes tener esto, hermano. Es lo que le está diciendo a Marta. Marta, tienes conocimiento y tu conocimiento está correcto, pero para que se cumpla eso que tú tienes de conocimiento, soy yo, es mi persona. No es algo futuro.
Y entonces fíjense cómo Jesús redefine la muerte, porque en el versículo 26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y la pregunta que le hace, ¿crees esto? Fíjense, hermanos, cómo Jesús no niega la muerte física. Lo que hace Jesús es que afirma que la muerte no es definitiva para un creyente. No es el fin, hermanos, la muerte para nosotros. No es la destrucción. Al contrario, es una transición para nosotros la muerte. ¿Qué declaraba Pablo? Porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Si tú estás vivo, tienes de estar vivo, ¿para qué? Para vivir en Cristo, para tener su persona contigo. Pero si tú mueres, es una ganancia, porque si mueres con Cristo, resucitarás con Cristo. Aquí el problema, hermanos, es si no tenemos a Cristo en nuestro presente. Si no aceptamos a Cristo como es en nuestro presente. Porque entonces ahí sí se va a caer nuestra vida futura. Ahí sí no va a haber esperanza para nuestra vida futura. Y fíjense la pregunta importante que le hace, ¿verdad?, de este pasaje. ¿Crees esto?, le pregunta a Marta. Ahora vamos a ver la respuesta de Marta en el versículo 27. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, que has venido al mundo. Yo he creído que tú eres el Señor, ¿verdad? Eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Fíjense la confesión de Marta, hermanos, porque esto es algo bien importante para el tema que va a seguir. Porque dense cuenta que antes de que Jesús obrara el milagro, llevó a una persona que confesara quién es Cristo. Miren, hermanos, aquí es algo bien importante que tenemos que entender. Hay muchas doctrinas, muchas iglesias que se la pasan diciendo que vengas por tu milagro, ya hasta parece propaganda, ¿no? Y ven a Jesús y pídele tu milagro, y viernes de milagros, viernes de sanidades. Esto, hermanos, ya se metió incluso a la Iglesia Católica de Roma. Ya también hacen sus misas. Por ahí en internet yo veo no sé si lo han visto, uno que se llama Padre Adam Cotas, que tiene una iglesia ahí en Las Vegas, me parece. Él hace ya sus servicios, sus misas de sanidad. Y hace sus propagandas. Vengan a la misa porque si estás enfermo te voy a sanar. Bueno, hermanos, la música que utilizan ahí, aunque lo hacen con estudiantina a su estilo de ellos, es música protestante. Música cristiana protestante la que ponen. Y pareciera que cuando él está dando su misa, hace cuenta que estás escuchando a un pastor pentecostal de esas iglesias. Gritando, llevándola a la gente, y la gente llorando, obviamente utilizando él sus cosas, ¿verdad? Saca su sagrario y se los pone enfrente y les dice que van a ser sanos. Y muchas iglesias evangélicas hacen exactamente lo mismo. Ven, pide tu milagro y mira que te profetizo, mira que te declaro y que eres sano y que eres esto y que eres el otro y que eres aquello. ¿Por qué Juan? Y fíjense, es que si nosotros entramos y regresamos, hermanos, a la Escritura, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. ¿Por qué Juan, no le llama milagros y le llama señales? ¿Qué es una señal? Algo que te señala algo, ¿verdad? Algo que te identifica algo. Si te dice, peligro, porque aquí hay un bache y puedes caer. ¿Qué te está señalando? Que hay un bache. ¿Por qué Juan, en este evangelio que sabemos que solamente habló de 7 milagros, por qué los llamó señales? Porque el milagro no era en sí lo importante. Lo importante era a quién señalaban. ¿Y a quién señalaba un milagro? A Cristo Jesús. Hermanos, si un milagro acontece en tu vida, si un milagro acontece, no es por el milagro, es por lo que te está señalando. Porque hay personas que inclusive pueden recibir un milagro en su vida y no buscan a Cristo, o lo dejan a un lado, o siguen con su vida igual, porque no tienen esta confesión que hizo Marta.
Porque en su vida fueron y como dicen ahí, recibe mi milagro, pues vengo y recibo mi milagro y me voy. ¿Por qué? Porque yo no tengo de saber y tener este conocimiento que dijo Marta, de decir, sí Señor, he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, hermanos, eso es mentira. Es mentira que si en una iglesia, en un lugar, se están habiendo manifestaciones y que sanidades, eso va a hacer que la gente tenga fe. Eso no. Juan ha sido persistente en decir que eso no tiene nada que ver. Aquí hubieron milagros que está señalando, 7 milagros, muchos públicos. De hecho, la mayoría fueron públicos. Este milagro de resucitar a Lázaro va a ser público. Y sin embargo, ¿sabes qué? Cuando crucificaron a Jesús más adelante, nadie levantó la mano, nadie mostró fe. ¿De qué sirve entonces decir, tengo algo, pasó algo en mi vida, aconteció algo en mi vida, supuestamente tengo fe, si a la mera hora vas a negar a Cristo? Eso pasa con muchas personas. Muchas personas reciben, van porque quieren algo, pero niegan a Cristo, niegan a su persona. ¿Cómo negamos a Cristo? Pues no queriendo cumplir su voluntad, no acercándonos a Él, no reconocer quién es Él. Porque si reconocemos que Cristo, ¿quién es Cristo? Cristo es Dios, el Hijo de Dios, sustancia de Dios. Entonces, hermanos, vamos a llegar con un corazón de gratitud, un milagro bien recibido, como es esto. Fíjense por qué, es lo que les estoy diciendo. Jesús lo que está haciendo aquí es preparar el milagro que va a hacer después. ¿Y cómo lo está preparando? Primero está llevando a esta persona en su corazón, en su interior, a que reconozca quién es Jesús verdaderamente. Y después de que ella reconoce, quién es Jesús, entonces sí, obra y hace el milagro. Pero antes del milagro ya está la fe en la persona. ¿Se dan cuenta? Antes del milagro, hermanos, tú no estás aquí porque quieres recibir milagros, porque quieres recibir bendiciones. Si tú estás aquí es porque reconoces quién es Cristo. Ya que en el día de mañana vengan milagros, eso no te va a condicionar tu fe. Ese es el problema de esos lugares, hermanos. Ese es el problema porque puedes ver iglesias que parecen estadios de fútbol llenos de gente, a donde pasan cosas que supuestamente para ellos son sorprendentes. Pero esas personas, en su mayoría, no tienen una fe verdadera. Buscan el espectáculo, buscan el show, buscan muchas otras cosas. Pero cuando viene una prueba, cuando viene una tribulación, o simplemente se desanima, se desmotiva, porque lo emocional eso es, hermano. Algo emocional es algo que te va a emocionar en un momento, pero llega un momento que se apaga, ¿y qué va a hacer? Pues lo vas a dejar. Con Cristo no es así. Tú no vienes a la iglesia porque hoy me siento feliz y quiero buscar a Cristo. Tú vienes a la iglesia porque sabes que es el lugar donde te alimentes espiritualmente. Así vengas enfermo, vengas desanimado, vengas triste, vengas cansado, vengas feliz, vengas emocionado. Como vengas, tú vienes. Porque no se condiciona en lo externo. Y eso te va a llevar, hermanos, a comprender que el día de mañana, cuando tú te enfrentes, cuando tú prediques a una persona que está encontrándose en una situación de enfermedad, de desamparo, lleves la palabra indicada, le muestres a Cristo. ¿Y sabes cómo le debes que mostrar a Cristo? Como lo hacían los apóstoles. Arrepiéntete de tus pecados. Ven a Cristo porque es el único que te puede salvar. No le vas a llevar humo, no le vas a vender humo, como es lo que muchas veces hacen. Cristo te ama y Él te quiere así como tú eres, y Él y ven y no sé qué. Porque ¿qué pasa, hermanos? Y se los he dicho en muchas ocasiones, ¿qué pasa si tú vas y vendes ese humo? ¿Qué pasa si tú vas y le dices que Cristo lo va a sanar? Y si no lo sana, si no sana a la persona, entonces ¿qué va a pasar? La persona va a rechazar a Dios. Va a creer que Dios es un mentiroso, y Dios no es un mentiroso. Lleva el evangelio, hermano. Miren, los apóstoles hacían milagros sorprendentes después. Lo vemos en el libro de Hechos. Pero ellos, cuando se acercaban a las personas, no iban vendiendo este evangelio. Ellos iban diciendo: arrepiéntanse, vuélvanse de sus malos caminos. No iban diciendo: vengan a Cristo, que Él les va a dar sanidad, que Él les va a hacer. No iban haciendo eso. Hermanos,
esta confesión que Marta está haciendo es una confesión comparable a lo que hizo Pedro. ¿Recuerdan en Mateo 16:16 cuando le responde Pedro a Simón? Dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, estas declaraciones no eran completamente, ellos no conocían, no había pasado la muerte, no había pasado la resurrección de Cristo, no sabían completamente quién era Cristo, porque eso se pudo comprender hasta después de su muerte. Pero vean cómo aquí, sin conocerlo completamente, vean la manifestación, vean la declaración tan tremenda que está haciendo Marta. Eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ella está haciendo la declaración y ella le está diciendo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres Dios, le está diciendo. Sin ella comprenderlo completamente, hermanos, quizá era el Espíritu Santo que también como lo hizo en Pedro, porque ¿qué le dijo después a Pedro Jesús? Bien lo has dicho, y esto no te lo ha dado ni carne ni sangre, sino el Espíritu Santo, Dios te lo ha revelado. Muy seguramente aquí estaba pasando lo mismo. El Espíritu Santo era que le estaba revelando a Marta quién era Cristo, pero ya había esa fe en Marta. Ya el milagro que iba a acontecer momentos después no iba a condicionar su fe, ella ya sabía quién era Jesús. Hermanos, la fe salvadora es esa: reconocer y saber quién es Jesús, confiar en Él, confiar en la persona correcta. Esta mañana, hermanos, nos tenemos que hacer la misma pregunta. ¿Crees esto? Cuando dice ¿crees esto? Es decir, ¿crees quién soy yo? ¿Sabes quién es Jesús? Porque, hermanos, Marta esperaba el futuro, la resurrección futura. Jesús presente frente a ella esperaba esa doctrina, pero Jesús le muestra a la persona, le está diciendo, aquí la tienes. Muchos creen en la resurrección futura, muchos creen en una vida eterna, pero ¿sabes qué? Hoy viven con miedo, hoy viven con desesperanza, hoy viven con dolor o sin dirección. Imagínate ser un cristiano y tener miedo a la muerte. Entonces no tienes una fe verdadera. Si dices soy cristiano, pero estoy con ese miedo y ese temor a la muerte, entonces no tienes una fe verdadera. Quizá a lo mejor no eres un verdadero cristiano. Has hecho cosas malas que tienes miedo al morir porque no sabes a dónde vas a ir. Pero un verdadero cristiano responde como lo que respondió Pablo: porque el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si hoy muero, sé que estoy con Cristo. No le tengo miedo a lo que venga por venir. No le tengo miedo que si hoy me estoy enfrentando con una enfermedad, porque soy cristiano y mi esperanza está puesta en Cristo, en su persona. Porque, hermano, quien tiene a Cristo tiene la vida. Aún en frente a la tumba, aún frente al dolor, aún frente a la muerte, hay vida en Él. Por eso, hermanos, Jesús no le preguntó a Marta esperando una respuesta referente al futuro. Porque ¿sabes algo, hermano? Cristo nos ofrece algo mucho mayor. No solamente nos está dando promesas, se ofrece a sí mismo. Él es la resurrección, la vida, la esperanza del creyente. Quien tiene a Cristo tiene vida. Y fíjense que Jesús no le preguntó a Marta, ¿lo entiendes todo? ¿Tienes la teología? ¿Tienes la doctrina correcta? ¿Puedes explicar lo que está aconteciendo? No, Él no le preguntó eso. Él simplemente le preguntó, ¿crees esto? ¿Crees en mí? Esta es tu esperanza, no es una idea. Tu esperanza debe de estar en Cristo. Porque cuando Cristo está presente, la muerte ya no tiene la última palabra. La enfermedad ya no tiene la última palabra. La falta de escasez económica ya no tiene la última palabra. Los problemas en el hogar ya no tienen la última palabra. La última palabra tiene vida. Pero no solamente tiene vida, tiene nombre. Es una persona. Es Jesucristo. Que dijo Él, yo soy la resurrección y yo soy la vida.
Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Gloria a Dios, amén. Vamos a hacer una oración. Ahí donde estamos, digan, vamos a decir al Padre: Padre eterno, Dios de la vida, te damos gracias, Señor, porque tu santa palabra que hoy hemos escuchado. Gracias, Señor, porque en medio de un mundo marcado por la muerte, por el dolor, por la tristeza, nos has revelado, Señor, quién es tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien nos declara con autoridad: yo soy la resurrección y la vida. Señor, así como hablaste a Marta en Betania en medio de su dolor, también habla hoy en nuestros corazones. Fortalece nuestra fe para confiar en Cristo, no solamente en los momentos de alegría, sino también en los momentos de pérdida, de incertidumbre y de quebranto. Ayúdanos a recordar que nuestra esperanza no está en las circunstancias de la vida, sino en la persona gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, quien venció la muerte y quien prometió que todo aquel que cree en Él, aunque muera, vivirá. Si hay entre nosotros corazones que dudan, Padre, te pido que esos corazones cansados, corazones que aún no han puesto su fe en Cristo, obra tú por medio de tu Espíritu Santo, para traer convicción y para traer una vida y una fe a ellos. Que esta verdad, Señor, permanezca en nosotros, que Cristo es nuestra esperanza, nuestra vida y nuestra resurrección, y que al salir de este lugar, Señor, podamos vivir con la certeza de que la muerte no tiene la última palabra, porque nuestro Señor vive. Te damos toda gloria, te damos toda honra, toda alabanza, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gloria a ti, Señor.